latinoamericanos más informados y contextualizados en las culturas indígenas de sus propias regiones. Ahí veo una posibilidad de descolonización desde el sur. Y otra vez, no es necesariamente la solución para toda la cultura global de los videojuegos. Creo que van a seguir existiendo juegos racistas o juegos ciegos a la realidad de los pueblos indígenas en diferentes partes del mundo. Sin embargo, existe la posibilidad para la diversificación de la representación de las culturas indígenas en los videojuegos, y esa posibilidad existe en las manos de los desarrolladores, otra vez, independientes, ¿no? Entonces, creo que eso es como ganarle a esta moda, es, por un lado, incorporarse a la trayectoria de la inclusión de los videojuegos en la cultura y el desarrollo de videojuegos culturales pertinentes a públicos locales, regionales, nacionales, etcétera. Y por otro lado, distinguirse de lo que es la visión global de los videojuegos o el mercado global de los videojuegos. Entonces ahí veo un lugar para visiones diversas y distintas a la visión general de la industria, ¿no? Muchas gracias, Phil. Ya para ir terminando y no abusar de tu gran Para nada, para generosidad nada. académica, hay una pregunta que dice, los temas de género, heteronormativos, etarios y clasistas, ¿también emergen como aspectos que se combinan con el ámbito indígena en los videojuegos? Es una buena pregunta. Yo creo que la heteronormatividad, el machismo, las cuestiones del género dentro de las comunidades indígenas también tienen intersecciones importantes con el mundo de los videojuegos. En realidad hay pocas estadísticas y pocos análisis críticos que iluminen estas facetas, ¿no?, de esta relación, y quisiera ver cada vez más investigaciones y publicaciones sobre estos temas porque ayudarían a comprender cómo esas relaciones se manifiestan en comunidades reales, ¿no? Por una parte, creo que hay dinámicas de género importantes entre los jugadores. Por otro lado, hay dinámicas importantes en la representación, y creo que es notable, por ejemplo, que en Yaopan hayan elegido a una protagonista femenina precisamente con estas cuestiones en mente, ¿no? O sea, pensando en cómo representar equitativamente al género en estos juegos indígenas, ¿no? Y por otro lado, hay la cuestión de género en el desarrollo de los videojuegos, y es un gran problema para la industria de videojuegos en general. Las mujeres son subrepresentadas a nivel global en la industria de los videojuegos, pero por otra parte, como hemos visto en el desarrollo de juegos como Puesan Pillaka y Yuatziñam Aprendiendo, hay mujeres desarrolladoras que están aprovechándose de las oportunidades que existen para desarrollar sus propias visiones en el formato, la plataforma de los videojuegos, ¿no? Entonces creo que hay desigualdades y también hay oportunidades, pero lo que hace falta en realidad es más atención académica y más investigación sobre estos temas. Gracias, Phil, por la respuesta. Hay dos preguntas acá en el chat también. A ver, una dice, hay ejemplos de estudios, bueno, ha sido parcialmente respondida, ¿no? De estudios de desarrollo de videojuegos de diseño descolonial en otros continentes que podrían servir como modelo de desarrolladores latinoamericanos, tanto indígenas como no indígenas. Bueno, y otra dice, aparte de la revaloración de las culturas propias, ¿qué otros beneficios traerían a las comunidades que inspiraron aquellos videojuegos? ¿Hay beneficios a Bien, las comunidades? sí, muchísimas gracias otra vez por las preguntas. Bueno, primero la pregunta de Silvana, que si hay ejemplos de desarrollo de videojuegos de diseño decolonial en otros continentes. Primero citaría el estudio de Souvik Mukherjee sobre videojuegos y postcolonialismo, que se trata sobre el subcontinente de la India, principalmente sobre el desarrollo de juegos en la India.
pero tiene unos ejemplos muy, muy interesantes de juegos en contra del tráfico humano y la prostitución infantil en la India y temas muy serios desarrollados en ese contexto que no podrían haber sido desarrollados en otros contextos, ¿no? También hay estudios sobre, bueno, es otro lugar donde faltan muchos estudios. Hay cada vez más estudios de Brasil, por ejemplo, de Perú, de México, sobre las dinámicas de los videojuegos en Latinoamérica, pero encuentro todavía muy poca información o muy pocos análisis académicos sobre las intersecciones con la cultura africana, con la cultura musulmana, con la cultura bueno, aparte de Mukherjee, de la cultura de la India, por ejemplo, y hace falta más trabajo, más estudios sobre estas cuestiones. Señalaría también, si puedo, mi propio libro sobre videojuegos y Latinoamérica, y el libro Videojuegos y el Sur Global, en el que colaboró Jerjes, con un capítulo sobre los videojuegos en Perú, como otros estudios sobre este fenómeno. Pero para mí hace falta que muchos otros hagan otro libro sobre los videojuegos en África, sobre videojuegos en partes de Asia en vías de desarrollo, etcétera, ¿no? Hace falta más estudios de este tipo. Y para proceder con la pregunta de Robert sobre los beneficios para las comunidades que inspiraron aquellos videojuegos, creo que los últimos ejemplos manifiestan los beneficios para los pueblos, ¿no? Sostener la vitalidad de las lenguas que están en peligro de extinción, sostener la vitalidad de las leyendas, creencias y tradiciones indígenas para jugadores dentro de las propias comunidades indígenas y también promover la apreciación de las contribuciones indígenas a la historia y la actualidad en diferentes contextos latinoamericanos, ¿no? Esos son beneficios reales para las comunidades indígenas. O también pensaría en el juego IAPO, juego de protesta contra el desalojo de una población indígena en Paraguay, ¿no? Son juegos para aumentar la conciencia crítica sobre problemas reales que enfrentan los pueblos indígenas. Esos son los mejores de los casos, ¿no? De cómo los juegos pueden impactar a los pueblos indígenas. Para mí existen cuestiones serias para juegos como Mulaka o juegos como Never Alone, que si benefician en realidad a los pueblos representados o si simplemente se aprovechan de esos pueblos para apropiarse de sus estéticas y leyendas para producir videojuegos comercialmente exitosos que benefician más a los desarrolladores que a los pueblos representados, ¿no? Y creo que, bueno, los desarrolladores de esos mismos juegos dirían que dan parte de sus ganancias a organizaciones no gubernamentales que trabajan con las mismas comunidades. Y creo que eso es en respuesta a las demandas reales de la sociedad, ¿no? Que dice, no puedes simplemente aprovecharte de estas culturas, no asimilar estos elementos de su cultura a sus juegos sin darles crédito, sin darles algún tipo de beneficio. Entonces, creo que todavía es una cuestión importante y seria, pero que estamos viendo esfuerzos para mejorar esta situación también. Gracias, Phil. A ver, si tienes tiempo, una cosa pequeña. Acá nos hablan de... sí, bueno, no sé si esto sea tan cierto, tú eres el especialista, ¿no? Los diseñadores latinoamericanos siguen sin ser indígenas. Asistimos a una apropiación cultural interna propia del desarrollo de los Estados-nación que separa lo urbano de lo rural. Definitivamente, y agradezco muchísimo la pregunta, porque creo que es una distinción muy importante y es algo que intenté distinguir en las últimas dos secciones, ¿no? Una sección sobre el diseño decolonial de videojuegos, que serían más juegos en solidaridad con los pueblos indígenas o con mensajes de descolonización,
pero diseñados generalmente por equipos no indígenas o equipos con consultantes culturales indígenas, ¿no? Entonces, eso fue la penúltima sección y me parece que sí, ahí, a pesar de las buenas intenciones, hay un elemento de apropiación cultural de parte de los universitarios o desarrolladores urbanos de videojuegos que quieren acercarse a las culturas indígenas de su región o de su país, pero que en realidad no pertenecen a esas mismas culturas. Y creo que es una crítica relevante e importante, ¿no? Y por otro lado, me parece que uno de los ejemplos más inspiradores que he mencionado en la ponencia de hoy es el de Puesan Pillaca, el de enseñanza de la lengua nasa en Colombia, que en realidad fue una iniciativa totalmente originada en el pueblo que creó el videojuego, ¿no? Y entonces yo veo ahí en un juego muy simple, un juego de 2 dimensiones, creado con herramientas de programación muy simples, con valor estético muy básico, ¿no? Todavía es una visión que surge de una comunidad indígena, de cómo ellos quieren crear un videojuego y lo que ellos quieren que haga el videojuego para su comunidad, ¿no? Entonces ahí veo muchas posibilidades para diversificación de visiones de los pueblos indígenas, ¿no? No solo juegos de lengua, ¿no? Sino juegos sobre leyendas específicas o juegos sobre el estilo de vida que mantienen los pueblos indígenas en ciertas zonas, etc. Ahí veo una posibilidad para creaciones realmente indígenas, pero en respuesta a la pregunta, yo creo que sí hay buenas razones por criticar a los desarrolladores latinoamericanos de juegos que incorporan elementos de culturas indígenas de una manera apropiadora, a veces más que auténtica. Muchas gracias, Phil. Y para terminar, bueno, va de la mano con la primera pregunta de la metodología. ¿Qué recomendaciones darías para poder investigar esos temas de videojuegos? Porque acá nos comentan que, ¿qué instrumentos recomendarías, ¿no? ¿Qué instrumentos me recomienda utilizar para el estudio, ¿no? ¿Qué consejos para investigar los videojuegos en la medida que en mi país no hay antecedentes? En Perú no hay muchos antecedentes, bueno, tú lo sabes, ¿no? Has revisado. Justamente así nos conocimos, porque gracias a un mensaje tuyo me comentaste que estaba investigando tema de videojuegos y me llamabas a una publicación colectiva. No hay muchos antecedentes. Entonces esa es la pregunta que te hacen. ¿Qué instrumentos, por ejemplo, recomiendas? ¿Qué nos recomendarías acá que hay varios estudiantes, ¿no?, de sociología que seguramente están muy animados a partir de esta ponencia? ¿Qué nos Claro. dirías? Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la pregunta. Creo que metodológicamente pueden hacer mucho con la metodología que ya conocen ustedes de parte del campo sociológico, ¿no? Entrevistas personales con jugadores o con desarrolladores, encuestas de jugadores o de desarrolladores sobre cuestiones sociológicas importantes. Las prácticas que ya utilizan en otros casos en la sociología se pueden transferir y aplicar con cuidado y precisión al estudio de los videojuegos, ¿no? También hay un creciente corpus de estudios sobre los videojuegos en ambientes latinoamericanos y en el ambiente peruano en específico. No solo mis propios libros, sino también un estudio de Eduardo Marisca, que fue su tesis de maestría de la MIT, de la Massachusetts Institute of Technology. Eduardo Marisca tiene un estudio súper interesante específicamente sobre la historia de los videojuegos en la cultura peruana, que se puede encontrar en línea. También hay otro escritor peruano, Luis Wong. Luis Wong tiene un libro muy interesante sobre los videojuegos en Latinoamérica, que es una recopilación de artículos que él había publicado en lugares como Polygon y otros sitios de internet populares, ¿no? Y entonces ahí tienen 2 modelos buenísimos para mí de cómo acercarse al fenómeno de los videojuegos en Perú, en los estudios de Eduardo Marisca y los escritos de Luis Wong.
tienen una pauta, un patrón para seguir en términos de cómo acercarse a estas cuestiones. Y luego, lo demás que yo describo como estudios regionales de los videojuegos, si comienzan a leer libros como Videojuegos y Postcolonialismo de Mukherjee, o el libro Gaming the Iron Curtain de Jaroslav Svelch, que es el libro sobre Checoslovaquia y los juegos, o otros libros como estos, otras investigaciones académicas regionales de videojuegos, creo que poco a poco podrán empezar a formar parte del equipo que estamos contribuyendo a la definición de la metodología en este campo, ¿no? Que realmente es un campo en evolución, no está definido nada, estamos improvisando constantemente la metodología de este campo. Entonces, les invito a todos y todas y todos los presentes a ser parte de este desarrollo metodológico del campo. Gracias, Phil. Y justamente las metodologías más extravagantes que he desarrollado ha sido en el ámbito de los videojuegos. Uno para el artículo que se publicó en el libro que coordinaste, y otro también por una investigación previa, ¿no? Donde hice una etnografía con los propios personajes. Los personajes estos del videojuego en línea, ¿no? Y es lo que tú mencionas, hay una continua evolución en ese sentido, ¿no? Hay una pregunta más, en realidad es muy pequeña, sobre si hay una suerte de comparación entre los juegos desarrollados con fondos del Estado y por otro lado los que son, o sea, sin fines de lucro, ¿no? En comparación con los que sí se hacen con fondos para ganar dinero, ¿no? ¿Hay algún tipo de comparación? ¿Cuál ha sido mayor tendencia o éxitos en todo caso? Preguntan. Sí, hay unas diferencias, comparación y contraste para bien y para mal, tanto para los juegos comerciales como para los juegos sin fines de lucro, ¿no? Por un lado, los juegos comerciales, como he dicho antes, tal vez tienen una representación más ligera o aguada de las culturas indígenas, no sienten la responsabilidad tal vez de enseñar de una manera fiel muchos aspectos particulares de una cultura, sino intentan incorporar elementos de la cultura indígena de manera que fluya con el juego en general, ¿no? Y entonces ese puede ser un defecto en la representación de las culturas indígenas, que son ligeras, que son estereotípicas, que son con poco contextualización, etcétera, en los juegos comerciales. Por otro lado, en los juegos sin fines de lucro, los juegos de museos, juegos de universidades, hay la tendencia de intentar, por lo menos, producir una representación más históricamente fiel. Podemos pensar en la incorporación de los textos históricos en la producción de Yaopan, por ejemplo, en el lienzo de Tlaxcala, ¿no? Y en ese sentido, pues hay incorporación de elementos reales indígenas, pero ahí he perdido la línea de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta de nuevo, Jerjes? Discúlpame. Sí, preguntaban si hay una comparación entre los juegos hechos con fondos estatales Sí, o si sí. tiene lucro con la Claro. que ya has hablado, pues, ¿no? Si la debilidad de los juegos comerciales es que pueden ser estereotipados y ligeros, el peligro de los juegos sin fines de lucro es que pueden ser no divertidos, pueden ser simplemente educativos, sin diversión y que nadie los juega porque son aburridos, ¿no? Entonces hay como peligros para los dos lados en la representación de las culturas indígenas y creo que en el mejor de los casos existe la posibilidad de producir un juego como Yaopan. Creo que Yaopan es un juego muy exitoso y gratis para bajar de internet que pueden jugar en balancear la representación histórica fiel con la jugabilidad, con el placer de jugar, ¿no? Entonces creo que ahí está la cuestión, ¿no? El balance entre educar y entretener. Y el énfasis que ponen es la diferencia entre estos dos ámbitos de producción, ¿no? Me cuentas todo eso y me imagino el famoso libro peruano Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿no? Es el más importante reservorio, pues, de lo que tenemos como historia.
que fue hecho en base a varias entrevistas en la época, en el siglo XVII. Y me pongo a pensar si alguien se animará alguna vez a hacer un videojuego de eso. Sería sumamente exitoso, definitivamente, pero no sé bajo qué reglas o bajo qué, qué objetivo se desarrollaría después de escucharte, ¿no? Claro, bueno, pues ten fe en las posibilidades de los indies, ¿no? De los desarrolladores independientes, quién sabe. Puede haber juegos de todo. Bueno, me preguntan si hay empresas de videojuegos de desarrolladores indígenas. ¿Existen? Yo realmente no conozco ninguna empresa de videojuegos simplemente que consiste totalmente en desarrolladores indígenas. Yo señalaría, por ejemplo, a diferentes desarrolladores independientes, como Elizabeth Lapensee en sí, ha diseñado varios juegos muy entretenidos y muy innovadores, como When Rivers, ¿cómo se llama? When Rivers Were Trails, cuando los ríos eran senderos. Y es una reimaginación del Oregon Trail, que es uno de los juegos clásicos educativos sobre la historia de la colonización estadounidense. Entonces, hay desarrolladores independientes como Elizabeth Lapensee o como el Consejo Regional que produjo pues Ampillaca, ¿no? Pero empresas que produzcan videojuegos comerciales, desafortunadamente no conozco ninguno. Sería interesante tal vez ver, como lo dijiste en tu ponencia, el rol de los universitarios, ¿no? De las universidades, porque definitivamente las universidades trabajan tienen un tema de gestión, tienen un trabajo de responsabilidad social que no está apartado en realidad de las comunidades indígenas, sino está en colaboración con las comunidades indígenas. Ahora que lo pienso, ¿no? En base a la ponencia que has hecho. Muy bien, agradezco bastante tu participación, tu permanencia aquí esta tarde. Gracias por regalarnos 1 hora y 40 de tu tiempo. Muchas gracias, Phil. No sé si tengas algunas últimas palabras y si te podemos seguir en alguna red, alguna página, algo por el estilo. Tú eres una persona que maneja bastantes redes, muy carismática, muy fotogénica, además, una hermosa familia, ¿no? Que parece salir de esta serie de la década de los 80, en que todos son felices. Muy, muy bonita. Te No admiro estoy tan bastante. seguro, pero bueno. Te Muchas admiro. gracias, Jerjes. Bueno, y gracias de nuevo por la invitación a estar con ustedes. Es un verdadero placer. Siempre conectarme con el público peruano, con el público latinoamericano que se interese en estos temas. Entonces, les agradezco mucho. Bueno, pueden encontrarme en mi sitio de red personal, simplemente buscando mi nombre. Tengo muy poca presencia en las redes sociales en realidad, pero en cualquier momento, cualquier persona me puede escribir por correo electrónico ptpt@udel.edu y ahí está disponible en internet para encontrar y con mucho gusto conversaré sobre estos temas en cualquier momento. Muchas gracias, Phil. En nombre del Departamento Académico de Sociología y en especial de mi persona y de la amistad que tengo contigo, te agradezco mucho de que hayas estado aquí con nosotros y toda la comunidad aquí sanmarquina presente, a quienes agradezco también su permanencia, te agradecemos bastante. Un fuerte Bueno, abrazo y hasta la próxima. hasta la Gracias. próxima. Hasta la Un próxima. gusto. Chao, gracias.